Inicia su recorrido silencioso, casi imperceptible. Se cuela por la abertura de 2 maravillosas ventanas y conquista territorios sonoros. Se desliza entre miles de finos vellos que lo purifican y calientan para trasladarlo seguro al conducto pulmonar. Se expande con la libertad característica del aire. Se instala en la base de los pulmones para ir expandiendo con ritmo y gracia los intercostales. El diafragma le regala el empujón de suerte y lo lanza con fuerza en dirección a las cuerdas vocales. Y en segundos, que parecen congelados en el tiempo, los órganos articulatorios se ponen de acuerdo para embellecer aún más la obra maestra que recién atravesó las cuerdas vocales. El flujo de aire inicial ahora es magia sonora. Ahora es el milagro de la voz humana. Esta increíble maniobra ha ocurrido cientos de veces en mi garganta, durante los últimos 30 segundos, por ejemplo, y lo ha estado haciendo así durante toda mi vida. Pero me imagino que a usted le habrá pasado, igual que a mí, que pocas veces se ha detenido a pensar en esa increíble coordinación que realizan el sistema nervioso, fonador y respiratorio para producir la voz humana. Nos despertamos y decimos buenos días y damos por un hecho de que hablaremos durante todo el día. Hagamos un ejercicio corto. Le voy a dar 5 segundos para que piense en cuántas actividades de las que tenía planeadas para hoy tendría que suspender si al despertar no saliera un solo sonido de su boca. Y además el diagnóstico médico indicara que usted no recuperará el habla por lo que resta del día. Se nos complicó la agenda, ¿verdad? Lo poco agradecidos que somos con nuestras cuerdas vocales ha hecho que la mayoría de quienes trabajamos con la voz terminemos descuidando nuestra principal herramienta de trabajo. A ella la conocí mientras observaba un programa de televisión. A él lo conocí en un video motivacional que me compartieron hace unos días. De él les hablaré más tarde, pero quiero empezar por ella, porque su caso resume algo a lo que todavía no somos inmunes. Ella es Evelyn Posada, una de las chefs participantes del programa MasterChef Colombia durante el año 2015. Ese espacio televisivo busca talentos culinarios y exige a los chefs, además de preparar buenos platillos, presentarlos ante el jurado con la misma gracia con la que fueron sazonados. Pero ella tenía una particularidad. A pesar de que sus preparaciones se veían de calidad, deliciosas, al presentarse frente al jurado, aparecía un temblor en su voz, casi al borde del llanto, que dejaba en evidencia su nerviosismo y su inseguridad. Al menos eso pensaba en el momento. Lo curioso es que esa no era su primera presentación. Al contrario, ya había avanzado mucho en la competencia y continuaba dentro de los primeros lugares. En medio de los videos que acompañan a este tipo de producciones, la entrevistaron lejos de sus recetas y lejos de los jueces, con el único fin de conocerla como persona. Pero el nerviosismo volvió a aflorar también ahí. Esto llamó mi atención porque empecé a sospechar que los nervios no eran el detonante del quiebre en su voz. Así que me di a la tarea de investigar su historia. Y esto fue lo que me encontré. Evelyn sufrió un traumatismo emocional al presenciar una terrible escena familiar en la que su hermana perdió la vida. Ese suceso impactó sus cuerdas vocales y le produjo una disfonía espasmódica, cuyo principal síntoma es la incapacidad para hablar. De la noche a la mañana, Evelyn dejó de hablar. Durante 2 años reinó el silencio y tuvo que ingeniárselas con papel y lápiz para poder comunicarse. Luego, con el apoyo de la familia y una buena terapia de lenguaje, sus cuerdas vocales atrofiadas empezaron a moverse y a devolverle poco a poco la voz, aunque algunos sonidos aún no los recupera del todo, y eso hace que se perciba ese tono nervioso en su voz. Ella daba la capacidad de hablar por un hecho, así como lo hacemos la mayoría de nosotros. Su caso fue fortuito y estaba fuera de su control.
Sin embargo, el cuidado diario de nuestras cuerdas vocales y el empleo de un vocabulario claro, agradable, respetuoso y bien articulado sí está en nuestras manos. Las cuerdas vocales son 4 bandas móviles muy finas, 2 superiores y 2 inferiores. Ellas vibran con el paso del aire y producen sonido. El timbre de la voz humana es tan único como nuestras huellas digitales. Nadie en el mundo tiene un timbre igual al nuestro. Nadie querría destruir una pieza única. Pero los seres humanos podemos opacar su brillo y belleza si continuamos con las prácticas de malos hábitos vocales. Por eso, ¿qué tal si empezamos el día tomando agua a temperatura ambiente y de forma frecuente? Consumiendo frutas. También eso nos ayudará a hidratarnos y es fundamental en el ejercicio de la voz, porque las cuerdas vocales necesitan estar bien lubricadas para tener flexibilidad y, muy importante, evitar lesiones. Alejémonos de los ambientes ruidosos. Ese ruido excesivo reduce nuestra capacidad auditiva y al no poder escucharnos, no podremos saber cuánto volumen le estamos imprimiendo a nuestra voz y terminaremos gritando. Tanto como prolonguemos esta actividad, así de lento será nuestro proceso de recuperación. ¿Qué tal si ingeniamos nuevas formas para celebrar un gol sin tener que gritar? O de hablar solo con las miradas mientras disfrutamos un buen ritmo bailable, una buena pareja y un altoparlante en nuestras orejas. ¿Y qué hay del menú? Definitivamente la dieta juega un papel muy importante en la buena salud de nuestras cuerdas vocales. El chilito, la grasa y los condimentos pueden darle un muy buen sabor a la comida, pero también pueden generar acidez o reflujo, y ese calor estomacal subirá por el esófago provocando una irritación en nuestras cuerdas vocales. Como ya son conocidos los efectos nocivos que provoca en la salud el licor y el cigarrillo, es de esperarse que su afectación también sea perjudicial para nuestras cuerdas. Por lo tanto, evitémoslos. El frío o el calor extremo también son nuestros enemigos. El frío concentrado en los cubitos de hielo o el calor presente en las sopas recién salidas de una olla hirviendo provocan esa reacción de contracción y retracción de nuestras cuerdas que en segundos pueden ser fatales y provocar lesiones permanentes. Anoten su lista de autorregalos para su cumpleaños o Navidad. Una buena bufanda, porque los cambios de temperatura que suelen darse al entrar o salir de una cabina de grabación son muy frecuentes. El aire acondicionado no puede faltar en una cabina de grabación. Es muy usual en este tipo de espacios porque permiten conservar en buen estado los equipos de sonido y de grabación, pero no fueron hechos pensando en proteger su salud vocal. Así que al ponernos la bufanda, antes de ingresar a esa cabina de grabación, podremos conservar por un ratito más el calorcito alojado alrededor de nuestras cuerdas vocales y con ello podemos protegerla. Busque un sustituto. Si amanecemos con algún tipo de cuadro gripal, es muy probable que nuestras vías respiratorias estén irritadas. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que hagamos puede ser contraproducente y lo más recomendable es realizar un reposo absoluto de nuestra voz mientras dure el estado gripal. Si nos es posible, cancelemos para ese día todas las actividades planeadas que requieran el uso de nuestra voz. Busquemos a alguien que nos sustituya, reemplacemos o reagendemos las actividades de ese día. Siempre debe haber un tiempo para cuidar nuestra salud. Cristian Mariano Deppeler. Él es de quien les había prometido hablarles. Él es un comunicador social. Estudió en una escuela normal de su comunidad. Hizo su secundaria en el Colegio Nacional de Villa Ángela, Chaco. Y se graduó en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Argentina. Pero esta historia no tendría nada de extraordinaria si la dejáramos ahí. La gran hazaña de Cristian es que por infortunio, al nacer, su organismo absorbió un poco de la anestesia destinada a su madre. Y eso le provocó una parálisis, por lo que los médicos dijeron que él sería un vegetal. En su video, Cristian cuenta esta anécdota con una cierta sonrisa, refiriéndose a su condición
como una dificultad física, mientras se cuestiona con cierto sarcasmo: ¿discapacitado yo? La mayoría de los 46 músculos que nos permiten sonreír, tragar, gesticular y articular están atrofiados en Christian. Nunca pudo jugar a la pelota con sus amigos porque otros tantos músculos de su cuerpo no reaccionan a los estímulos, o al menos no lo hacen a la misma velocidad. Pero ha podido cultivar amistades quienes le aseguran que él es su gran motivación. Cada palabra que sale de su boca implica un gran esfuerzo de coordinación del sistema nervioso, respiratorio y fonador. Cada palabra la celebra como un triunfo, como un milagro, y aprovecha los medios actuales para impartir ánimo, convencido de que todos hemos nacido con un propósito. Él vio en su discapacidad una oportunidad para comunicar. No se dejó llevar por lo que no podía hacer, ni por los diagnósticos médicos, y logró alcanzar una meta que parecía imposible: ser un comunicador. La increíble máquina productora de voz con la que hemos sido dotados merece nuestro respeto y admiración, y debe traducirse en autocuidado y agradecimiento. Mi abuelo decía que para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. La Biblia nos recuerda: el que mucho habla, mucho se equivoca. Y José Ignacio López Vigil, autor del Manual Urgente para Radialistas Apasionados y Apasionadas, dice: si yo empleo términos que otro no entiende, hago ruido, hago algo peor, humillo. Entonces, ahora que todavía estamos a tiempo, hagamos brillar nuestras cuerdas vocales. Ahorremos nuestras palabras. Dejemos salir solo algunas cuantas cuidadosamente seleccionadas. Participemos solo de las conversaciones en las que hemos sido invitados, respetando los tiempos de cada uno y acortando nuestras intervenciones, hablando solo de lo que conocemos o hemos experimentado, buscando construir y no derribar, para que cuando nos callemos, todos queden con ganas de seguir escuchándonos. Paradójicamente, el mejor locutor es el que menos habla, porque sabe que su voz es un milagro al que no puede dar por un hecho.